Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta preciosa noche. Esta es una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Que Dios les bendiga grandemente. Qué placer estar con ustedes esta noche. Hoy nos encontramos acompañados de Jorge Carrizo en la producción, mi hermano querido Pablo Cortés y Eduardo Contato. ¿Cómo están Muy buenas ustedes? noches, audiencia. Dios los bendiga grandemente. Esperamos que este sea una noche de bendición, una noche de palabra, una noche de aprendizaje, porque necesitamos aprender muchas cosas los cristianos para seguir adelante. Y bueno, yo también te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí en la 103.7, ¿eh? 103.7, estamos con todo acá, con toda la potencia. Y bueno, acá dándote lo mejor, tenemos mucho para comentarte, mucho para cantar, para orar y mucho más. Así es, y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante porque el martes pasado estuvimos hablando un poco sobre lo que es el cierre del tema familiar respecto a las jóvenes, ¿no? Y ahora vamos a entrar en materia de lo que es el tema teológico. Hoy vamos a hablar un tema que se titula Antinomismo versus legalismo. ¿Cuál es el balance bíblico correcto? Repito, antinomismo versus legalismo. ¿Cuál es el balance bíblico correcto? Y antes de que entremos en materia, yo quiero recordarles que ustedes pueden participar también de este debate, de esta comunicación. Usted, por supuesto, puede comunicarse con nosotros a la radio, ¿sí? A través de los números que voy a repetir a continuación: 425-5232, 425-0933, o mandarnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. A través de su participación, usted puede también comentar o incluso preguntarnos, hacer pedidos de oración para lo que estamos aquí en la radio, y nos interesaría mucho escuchar su posición. Ahora, vamos a entrar en materia porque es mucho lo que tenemos que abarcar en esta noche. Y hoy vamos a conversar este tema tan particular dentro de la cristiandad actual, ¿no? El antinomismo y el legalismo. Son dos posiciones, dos posturas opuestas. Yo voy a dar una breve definición de ambas, mientras le doy la palabra a mi hermano Eduardo, que trajo bastante material para compartir, y mi hermano Pablo también. Así que vamos a participar todos juntos, ¿no? Para que todos aprendamos de lo que hemos investigado juntos. El antinomismo es básicamente la posición, ¿sí? Lo voy a decir en términos sencillos para que podamos entenderlo, sin mucho tecnicismo teológico. El antinomismo es la postura que defiende la superabundante gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos defienden aquellos textos que pareciera que dijera que el pecado ha sido vencido y que por lo tanto no hace falta que nosotros tengamos un estilo de vida en santidad, sino que podamos vivir como queramos vivir, porque no importa lo que hagamos, al fin y al cabo, si somos salvos una vez, somos salvos para siempre. De manera que ya no hace falta que vivamos una vida recta delante de Dios o estrictamente bajo las observaciones de los mandamientos de Dios, sino que ya la gracia de Dios es suficiente para salvarnos. De manera que el pecado que nosotros cometamos, la vida que llevamos, no tiene ninguna significancia, no ningún significado, no es importante, y podemos vivir conforme nosotros queramos. Un estilo de vida liberal dentro del cristianismo, siempre y cuando tengamos fe. Es Casi rozando, o digamos, rozando o llegando al libertinaje. al libertinaje, exactamente. Mientras que el legalismo es la postura contraria, es la que postula que haya una observancia estricta de todas las leyes y mandamientos de Dios, e incluso algunas tradiciones humanas, tradiciones de hombres, como vestir de cierta forma, abstenerse de ciertas bebidas, de ciertas comidas, observar ciertos días. Entonces, esas cosas, eh, lo que hace que eso lo podamos observar es lo que nos va a garantizar la salvación. Eso es lo que es el legalista. El legalista cree que al cumplir con esto está viviendo una vida santa, está teniendo una garantía de santidad, en contraposición a lo que es el antinomismo. Claro, el legalismo busca el mérito. Así es, el El legalismo. mérito por las obras. El legalista se aferra a eso, diciendo que no solamente necesita fe, sino también las obras por sus méritos para llegar al cielo. Así es. Ahora vamos a entrar en materia directa, ¿no? Vamos a entrar en materia directa. Yo voy a compartir solamente un texto para que luego mi hermano Eduardo pase a explicar lo que ha investigado en este tiempo. Y los antinomistas, por lo general, usan un texto como el que voy a citar a continuación. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, escuche bien, por haber muerto para aquello que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. O sea, prácticamente están separando dos regímenes, uno de la ley y uno del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo
de la letra. De la ley. Es decir, que ya no estamos sujetos a la ley, sino que ahora sujetos al espíritu, ¿no? Lo que utilizan los antinomistas es este texto para defender su postura. Pero ya vamos a explicar a continuación lo que realmente este texto significa y qué quiere decir, ¿no? Y vamos a ir explicando a través de esta conversación la historia, de dónde se originó todo esto, para que podamos participar todos juntos. Así que mi hermano Eduardo los dejo a continuación para que les explique un poco sobre el tema. Bueno, antinomismo significa anti-ley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos, como decía Omar, con Dios sin obedecer. ¿Mm? El antinomismo rechaza así cualquiera de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. El antinomismo, a su vez, es un movimiento cristiano del siglo XVI, herético. ¿Mm? O sea, se sostenía bajo una herejía. Defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente peque, ya no es juzgado por su pecado. Esta es una doctrina propagada por Johannes Agrícola. Desarrolló sus doctrinas en 1537 en Wittenberg y a sus partidarios se les llamaba como reformadores de Wittenberg. Hubo controversias con Lutero y Melanchthon. Huye a Berlín después este hombre, Johannes Agrícola. Huye a donde él escribe ahí sus retractaciones, es decir, al final se retracta. El antinomismo, los cristianos antinomistas creen que la salvación se ha debido a la gracia divina y que los actos de los creyentes son irrelevantes en tanto tengan fe. Sí, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, ya venía esta herejía porque existían unas personas o unos personajes, yo diría, llamados los Nicolaitas. ¿Y qué pensaban o qué hacían esta gente? Bueno, ellos tenían una doctrina muy, muy parecida, donde ellos decían que si fornicaban, si pecaban, si tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, o si tenían relaciones sexuales con otra mujer que no sea la suya, Dios perdonaba, no pasaba nada, porque lo que importa era la gracia, la fe y listo. Entonces ya viene desde mucho tiempo, y por eso es que Jesucristo les dice que a los nicolaitas tenían que aborrecer las obras, ¿no? Tengo contra ti, dice, que toleras a los nicolaitas. Entonces ahí Jesucristo estaba marcando una línea, ¿no? Un lineamiento de que no había que tolerar la liviandad, podemos llamarle, o el antinomismo, ¿no? Sí, el antinomismo particularmente en la actualidad, ¿no? Yo voy a referirme un poco al tema de lo que dijo Eduardo recién. El originador de esta doctrina, que bien decía Eduardo, explicó perfectamente, era el señor Agrícola, ¿no? Ese es el apellido del señor este. Y él surge en el siglo XVI. Hace unos programas atrás, nosotros habíamos hablado, dedicado todo un programa acerca de la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde. Habíamos hablado de ese tema. Y estamos basados en lo que es la fe y las obras. También tuvimos otro programa de la fe y las obras. Entonces, vamos a ir desglosando algunos textos bíblicos para entender cuál es el verdadero balance, ¿no? Porque entendamos que tanto el antinomismo como el legalismo son dos posturas extremas. Yo quiero que usted, que nos está escuchando ahí en la radio, pueda entender que estos son dos extremos y que estos dos extremos eran muy defendidos en la era de la Reforma, ¿no? Tanto en el siglo XVI, incluso antes. Antes ya se venía hablando sobre todo este tema, sobre la gracia, sobre la libertad, sobre la fe, pero no es sino hasta el siglo XVI cuando se termina de desarrollar esto. Ahora, habiendo explicado el antinomismo, Eduardo, ¿qué podemos decir del legalismo? Ahora, expliquemos un poco qué es el legalismo. El legalismo existe cuando las personas intentan asegurar la justicia a la vista de Dios por las buenas obras. Los legalistas creen que pueden ganar o merecer la aprobación de Dios cumpliendo los requisitos de la ley, según lo que decía Tomás Schiller. Un legalista cree que sus buenas obras y obediencia a Dios afectan su salvación. En la reforma de Lutero de 1517 sostuvo que los cristianos son salvos solo por la fe y para la fe. Cada uno de los católicos, por ejemplo, dicen que es por fe y obras. Por ejemplo, el católico está muy asemejado al legalismo. Al legalismo, ajá. ¿Cómo nos salvamos según Lutero? Lutero en la Reforma dice que es por la fe, sin buenas obras y antes de las buenas obras, la que nos lleva al cielo. Venimos a Dios a través de la fe. Ejemplo del legalismo tenemos en Lucas 18, del 9 al 14. ¿Lo podemos leer? Sí, cómo no, por supuesto. Lucas 18, del 9 al 14 es la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos. Bien, dice la palabra de Dios, ¿no?
Lucas 18, de 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Así es. Así es. Y Entonces, después tengo otra para que dice en Mateo 23, 24, dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Esto lo dijo el Señor Jesús refiriéndose a los fariseos. Dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni aun ellos con el dedo quieren moverlas? O sea, te exigen cosas, vos tenés que hacer esto, aquello, pero ni siquiera ellos la ponen en práctica. Qué tremendo ese legalismo, ¿no? terrible. Nosotros vemos aquí en el pasaje que ha leído Pablo y el pasaje que acabamos de leer recién, Lucas 18, 19, 14, dos posturas claras. La postura del fariseo que decía que por mis obras, que porque hago esto, hago lo otro, hago aquello, soy previamente justificado antes que el otro, que lo juzgo encima de eso y le digo que es pecador. Mientras que el publicano, el supuesto pecador, dice, sé propicio a mi Señor. ¿Cuál es la actitud, audiencia, a lo que yo quiero ir aquí en este momento? La salvación, el arrepentimiento, el pedido de perdón a Dios es del corazón. Dice que con el corazón creemos, confiamos, hablamos, creemos y aceptamos a Cristo y pedimos perdón y vamos adelante de Él con todas nuestras fuerzas, nuestro ser. Ir a decirle al Señor, como este fariseo, de decir que porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, como presentándole méritos delante del Señor, no es bueno, no es sano y no es cierto tampoco. Y no es También cierto. lo que pasa muchas veces, ¿no? Que esta gente legalista condena. No, que te vas a ir al infierno, que Dios ya se alejó de vos, viene el hacha sobre tu vida. Y hay muchos métodos y palabras que pueden hundir y hacer perder a un débil en la fe. Yo he conocido mucha gente, sabes que hay congregaciones, ¿no? Que no le dejan pintarse las uñas a las mujeres, no la dejan teñirse, no le dejan ir a un gimnasio. Yo creo que eso no es pecado. La Biblia nunca dice que eso es pecado, pero va más allá y como dice el dicho, ¿no? Quiere ser más papista que el Papa. Entonces creo que tenemos que ser, es un dicho muy cierto. Entonces tenemos que ser claros que no nos tenemos que desviar, como dice la palabra, ni a derecha ni a izquierda. Derecha vendría a ser el legalismo. Izquierda sería ser ¿qué? Antinomía. Sí, ahora yo quiero decir unas cuantas palabras respecto al legalismo, ¿no? Porque el legalismo ha sido en parte como muchas iglesias se han criado en los últimos tiempos, ¿no? No quiero referirme a este siglo, sino en el siglo pasado, cuando el pentecostalismo empezó a agarrar bastante auge dentro de los círculos evangélicos. Siempre se dio prioridad a lo que era el legalismo. ¿Por qué? Porque a la mujer se le exigía que se vistiera con falda, que no usara pantalones, y al hombre se le exigía que viniera de traje, con corbata, que no podía predicar de esa manera. Entonces, yo no creo que esto en primera instancia sea malo, sea negativo. Lo que es malo es pensar que por hacer eso estamos siendo más santos delante de Dios, ¿no? Lo que es malo pensar es que la santidad radica en la forma de vestir, en la forma de peinarme, en lo que yo estoy usando. Ahí no radica la santidad. La santidad viene del corazón. La santificación es un proceso que dura toda la vida en la vida del cristiano, ¿no? Entonces nosotros, por más que nos vistamos bien de alguna forma u otra, no estamos queriendo decir que nos estamos distanciando del mundo o de su sistema. De hecho, el hecho de que yo me abstenga, por ejemplo, de bailar, de vestirme de cierta manera, de tomar bebidas alcohólicas, de tomar una copa de vino, no es garantía de que yo sea más santo que otro, porque yo puedo estar teniendo incluso una actitud como la que tenían los fariseos. Los fariseos, o como bien explicó Eduardo en el texto, en el Lucas 18, 9 al 14, que dice que el fariseo diezmaba, ayunaba 2 veces a la semana. ¿Qué pretendía el fariseo con eso? Mostrarle a Dios sus méritos, mostrarle, mira, sí, yo me merezco tu gracia, me merezco tu amor, a mí me tienes que salvar, a mí me tienes que contestar la oración. Y ahí es la actitud peligrosa. Tengamos cuidado porque a veces nosotros nos levantamos temprano a las 5 o 6 de la mañana y estamos orando y entonces después que terminamos de orar,
creemos que Dios nos puede bendecir, porque bueno, sí, yo me levanté temprano, hoy Dios me tiene que bendecir, porque yo hice como hizo Jesús, que se levantó de noche cuando todavía estaba oscuro, lloraba, bueno, hoy tengo que recibir la bendición. Y a veces como que estamos presionando la mano de Dios para que nos bendiga, ¿no? También es para demostrar a la gente, miren que yo soy acá el santo, el Superman. ¿Sabés qué me hiciste acordar, Omar? Cuando Pablo llevó, creo, a una persona, no sé si era Timoteo o alguien era, que lo llevó hasta Jerusalén para circuncidarlo, porque hablaban de que Pablo tenía gente no circuncidada. O sea, la circuncisión para los judíos era algo de vida o muerte, era una ley tremenda, la cual ya Dios estaba aboliendo, pero ¿qué pasa? Estaba todavía estaba presente, estaba esa corriente de que si vos no te circuncidás, chao, no soy hijo de Dios. Entonces Pablo tuvo que agarrar a esta persona y circuncidarlo. Y ahí es donde lo meten preso y viene toda la historia, ¿no? Del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo, Pablo era un legalista. Sí, Pero Dios lo tocó y Dios lo transformó en una nueva criatura. en una nueva criatura. Ahora, yo quiero que usted nos comente qué opina, ¿no? ¿Qué opina y qué piensa de todo lo que venimos comentando? Por favor, comuníquese con la radio. El teléfono es 425-5232, 425-0933 o envíenos un mensaje de WhatsApp. Queremos conocer también su pensamiento, su opinión, cuál de los dos extremos usted estaría opinando hoy o cuál sería el balance bíblico según su opinión para que comparta con nosotros al 385-504-4288. Querida audiencia, yo les quiero explicar algo de todo corazón. La iglesia ha tenido su auge en el primer siglo, o sea que tenía luz a diestra y a siniestra, de derecha a izquierda, donde lo mire, había un auge en el crecimiento, en la luz que tenía la iglesia, en el auge que tenía la iglesia. Después del primer siglo hasta estos días ha habido muchas teorías, se ha oscurecido la iglesia, ha habido muchas teorías que se han barajado, la iglesia ha querido tomando posturas que se acerquen más o menos a la verdad bíblica, y han aparecido los antinomistas, los legalistas, los gnósticos, la iglesia católica conformando el cristianismo mezclándolo con el paganismo. Después ha habido una reforma de Lutero, después se han enfriado de nuevo y han vuelto a surgir nuevas formas, nueva gente que se llegaba a las escrituras. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos luz y nos acercamos cada día más a la luz, porque Cristo es luz, y a medida que vamos estudiando y vamos abriendo nuestro corazón y vamos abriendo el entendimiento, vamos entendiendo las cosas que han estado erradas y las que son ciertas. Pablo, ¿has tenido alguna vez algún encuentro con alguien legalista que te ha criticado por algo? Muchísimas veces. Yo cuando era joven predicaba sin corbata y cuando me veían que iba a predicar sin corbata, pastor, y no trajo líder de joven en ese momento, líder joven, no trajo la corbata. Yo tengo una, le puedo prestar. No, yo predico así nomás. Jesús no tenía corbata. Le dije, no, pero eran otros tiempos. Hasta una vez agarró, una persona me dijo, no, la verdad que vos sos muy liviano, sos una persona que te falta todavía entrar en la presencia de Dios, todo por una corbata. Encima tenía un poquito de cabello largo, así que imagínate, cabello largo, un poquito de camisas de colores, así medio floreadas en ese tiempo, hace muchos años, pero sí me toqué con gente también de la otra parte, gente que cuando yo salía de la iglesia, fumaban, estaban con una cerveza, salían del culto esta gente y estaban, parece que en un baile, ¿no? También abrazados, haciendo sus cosas. Yo no quiero ir a ahondar más. Sí, no, está bien que refresquemos estos temas porque el antinomista también utiliza este texto que vamos a pasar a explicar a continuación, ¿no? Romanos capítulo 5, ¿sí? Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. Yo quiero que usted lo anote, por favor, y téngalo en cuenta. Romanos 5, 20, 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Básicamente ellos están planteando acá que mientras el pecado abunda, más va a abundar la gracia. ¿Sí? De manera que no hace falta que tengamos un estilo de vida estricto, bajo la ley, bajo algunos preceptos que nosotros pensamos que a Dios le van a agradar, sino que vivamos nuestra vida sanamente, entre comillas, sanamente, que nuestro pecado ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Y abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo, como dice la epístola primera de Juan, ¿no?
y que no necesariamente necesitamos vivir en santidad estricta. Pero es importante destacar que lo que Pablo se está refiriendo aquí es que en realidad cuando el pecado se vio abundante, sobreabundó la gracia, de manera que siempre la gracia de Dios va a ser más grande que el pecado. No es que yo voy a seguir pecando para que la gracia abunde. No, no, la gracia no va a abundar más. Ya es suficiente, ya lo cubre todo. Simplemente que el texto está refiriéndose a que si el pecado tiene cierto tamaño, la gracia sobreabunda todavía más. Hay, Sí. hay una palabra que me enseñó un líder hace un año más o menos, que texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Entonces yo creo que no hay que sacar esos textos Sí. fuera de contexto. Acá dice en Romanos, mira, rapidito dice, Sí. entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ajá. Pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera, dice. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, dice, se hacen esclavos de él? O sea, el pecado, si nosotros nos deslizamos en él, somos esclavos. Y Pablo dice, de ninguna manera le acontezca esto. Claro, sí, ¿no? sí. Y aparte, ese mismo texto que está citando Pablo en Romanos capítulo 6, 1, 2, ¿sí? claro. 1 y 2, es importante, dice, él pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, él está tratando de adelantarse a aquellos que están entendiendo esto. Él dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, si usted ya tuvo un nuevo nacimiento, nueva criatura es, ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es una pregunta fundamental. Los ¿Sabes qué? antinomistas, ¿qué pueden responder respecto a esto? Sí, sabes que hay gente que me ha dicho, gente de 15 años de creyente, de 20 años de creyente, han caído en pecados antiguos y sabes que me dijeron tristemente, Pablo, la gente no cambia, siempre somos los mismos, siempre caemos en alguna tentación y yo tristemente pude escuchar esas palabras de pastores, líderes que han caído, ¿no? Que se han deslizado. Y yo creo firmemente que Dios cambia, que Dios nos puede liberar del pecado. Lo que pasa es que es una autojustificación donde ellos dicen, bueno, todos caemos, todos somos pecadores. Y bueno, creo que es la fácil. Y Dios nunca quiere la fácil. Dios dice, en el mundo van a tener aflicción. O sea, esto va a costar, no es fácil. No es fácil. Pero podemos, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén, amén, así es. Compartimos nuevamente lo que es los números de la radio para que usted participe con nosotros. Recuerde que vamos a estar subiendo este video a YouTube también. Y si nos deja algún comentario por las redes, también el próximo programa lo estaremos abarcando. Estamos en el 425-5232, 425-0933 o un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Para los antinomianos, la muerte del pecado es literalmente la abolición del mismo, la salvación universal en la gracia y la integración absoluta de la creación en el proceso de redención. El antinomista quiere emplear la gracia de Dios como licencia para pecar y confiar en la gracia para ser limpio del pecado sin condiciones. Podemos pecar cuando queremos, total ya somos salvos, dicen los antinomistas. Sí. El antinomismo es erróneo, aunque los cristianos no están bajo la ley. En Romanos 6:14, ¿me lo puedes leer? Romanos 6:14. 6:14. Sí, cómo no. La Biblia dice, Romanos 6:14, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, ese es un punto que ellos toman para decir que podemos pecar total, estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que queremos en este plano dimensional. Somos llamados a cumplir la ley del amor, dice en Romanos 13:8-10. ¿Puedes leerme? Sí, Sí, Romanos. mira, para mí es satánica, ¿no? Es satánica esta doctrina. Sabemos que el diablo utilizó la palabra cuando tentó a Jesús. Entonces también las sectas, ¿no? Las falsas doctrinas utilizan la palabra para convencer, ¿no? Para convencer. 8:10. 13:8-10. Bien, vamos a buscar aquí 8:10. Disculpa, Pablo, que Sí, te sí. interrumpa. Ya tenemos el texto. Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debas nada a nadie, ¿no? Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Entonces, ahí vemos nosotros un pasaje claro con respecto a que el amor me lleva a mí a obedecer los mandamientos de Dios. A obedecer no por una actitud de que me están obligando a obedecer, sino por el mismo amor que nace en mí a través del Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo en la cruz. Yo puedo amar a mi prójimo y no pecar. Porque
porque cuando yo estoy cumpliendo los mandamientos, estoy amando a Dios, estoy amando al prójimo, entonces puedo cumplir los mandamientos. No voy a mentir, no voy a tratar de seducir, no voy a tratar de manipular, no voy a tratar de hacer cosas que a Dios no le gustan. Claro, yo creo que debemos ahondar un poco sobre este texto porque por ahí quedó el interrogante, ¿no? Me gustó que citáramos este texto, porque es cierto que tanto Jesús como Pablo, ellos resumieron toda la ley en un mandamiento. Jesús lo citó así: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él resumió todos los demás mandamientos de la ley en ese único mandamiento, ¿no? Y ahora cuando Pablo dice que el amor al prójimo es el resumen también de lo que es el resto de los mandamientos, entendámoslo de esta forma. ¿De qué forma yo voy a amar al prójimo si le estoy mintiendo, si estoy robando, si estoy siendo adúltero, Claro. si estoy siendo manipulador, si lo estoy engañando, si le estoy enseñando cosas que van a destruir al prójimo? No estoy llamando al prójimo en eso. De manera que estos mandamientos que Pablo cita no pierden validez por el solo hecho de decir, no, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo amo a mi prójimo, no hay ningún problema, no pasa nada. Sin embargo, yo estoy ocasionándole daño a mi prójimo, mintiéndole, robándole, haciendo un montón de cosas que en definitiva no muestran ni resumen lo que yo estoy haciendo. Ahora, es importante que yo quiero comentar algo para todos los que nos escuchan. Es importante decir esto, ¿no? ¿Sabes que cuando alguien nos dice y nos pregunta, bueno, pero en el programa de la salvación, ustedes hablaron que las obras no son necesarias para salvarse? De manera que el legalista no necesita, ¿cómo se dice?, apelar a sus obras para salvarse. Y ustedes tampoco están de acuerdo con la antinomista, que no necesita las obras para salvarse. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Yo podría resumirlo de la siguiente manera. Hay un texto que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que las obras no son para que yo me salve, sino porque yo ya he sido salvado. Las obras que se manifiestan en mi vida como cristiano, como cristiana, son porque yo ya he sido salvado. De manera que es una consecuencia de mi transformación, de mi nuevo nacimiento y de mi renovación como persona, ¿no? Entonces las obras yo las hago no para salvarme, sino para demostrar mi salvación. Ahí es donde entra el punto de balance, no porque sea legalista, ni porque sea antinomista o antinomiano, sino que en definitiva la salvación depende única y exclusivamente de la fe, ¿sí? Como dice la palabra en Efesios. Efesios 2:10. Efesios 2, 9 y 10, 9 y 10. dice: por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice el verso 9. Claro, dice que nuestras buenas obras no nos salvarán, pero Dios preparó buenas obras de antemano para que Anduviésemos en ellas. Así es. Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces habla claramente acá de los rituales, porque la circuncisión era un ritual antiguo, del Antiguo Testamento, donde Dios le exigió a los hombres que hagan eso como una forma de un pacto, ¿no? Y muchas cosas más. Pero cuando Jesucristo vino a hacer el nuevo pacto, ya todo quedó abolido, esto específicamente, y Pablo dice, ni festejar las lunas, ni los días, lo importante es una nueva creación. Y a lo que vamos en esta noche es que tenés que tener una nueva creación en tu vida. Amén. Cristo tiene que entrar en tu ser para que podamos hacer lo que dice la palabra, porque solo humanamente, en carne viva, como decimos, no se puede. No se puede. No se puede amar al prójimo como uno mismo, es imposible. imposible. Claro. Alguien dijo, esto es más que todos los holocaustos y las ofrendas. Claro que sí, pero con Cristo, sí, con Cristo se puede. Sí, ahora yo quiero referirme a un tema de Romanos 14, que este es el verso clave. Este es el verso más clave donde Pablo intenta reconciliar ambas posturas, ¿no? Que se trata sobre los débiles en la fe. Vamos a entender una cosa: los débiles en la fe, de acuerdo al contexto que es bíblico, son aquellos que primero tenemos que tomar en cuenta que los débiles en la fe venían de un contexto judío, ¿no? Donde se abstenían de ciertas comidas, participaban de ciertos rituales religiosos. Entonces, al ver que otros judíos cristianos, ahora hechos cristianos, no lo practicaban, eso les ofendía. Eso les ofendía porque ellos seguían tan arraigados en su ritualismo religioso que ellos podían pensar que las otras personas no estaban actuando conforme a Dios. Pero me encanta cómo el apóstol Pablo, aborda este tema en Romanos capítulo 14. Dice: reciban al débil en la fe. Y vamos a ir comentando estos textos porque este capítulo todo es maravilloso, ¿no? Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Primer punto, ¿no?
recíbelo no para que lo critiques a él como es o lo que él piensa, lo que su conciencia ha determinado. Porque uno cree que ha de comer de todo, ciertamente. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En pocas palabras, vamos a hacer una pausa allí. En pocas palabras, es totalmente inútil juzgar a la conciencia del otro conforme a lo que ha juzgado como correcto delante de Dios para querer decirle, no, usted se tiene que comportar o creer lo que yo creo y cómo y pienso y puedo practicar, porque si no usted no es cristiano. Entonces, esa conducta que es tan común en las iglesias hoy en día, y por eso hablamos de denominaciones, por eso decimos, no, que los bautistas hacen esto, los pentecostales hacen esto, los hermanos libres hacen tal cosa, los hermanos esto hacen aquello, y hemos perdido mucho tiempo y no hemos leído este texto. Romanos capítulo 14 engloba todo lo que es lo denominacional respecto del antinomismo con el legalismo, ¿no? Y quiero seguir. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar Qué firme. palabra esa, hermosa. Uno hace diferencia entre el día y día. Eso es poderosísimo. Otro juzga iguales todos los días. Esta es la verdadera libertad en Cristo, ¿no? Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Mira lo que viene a continuación. El que hace caso del día lo hace para el Señor. O sea, en su conciencia, la persona ha dispuesto un día para adorar a Dios y eso está bien. Pero el que no le hace caso al día, para el Señor no lo hace. El que no le hace caso, no lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, ¿sí? Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. O sea, el meollo del asunto es reconocer a Dios en el actuar de nuestro día a día, ¿sí? Tenemos que entender una cosa, Sí. Omar, los niveles de entendimiento espiritual. Cuando uno empieza en su vida creyente tiene un nivel bajo, Escaso. precario, escaso, que con el tiempo va a ir aumentando con las pruebas de la vida, con las circunstancias, con la lectura de la palabra, con la oración, con el conocimiento de Dios. Es un proceso. Hay quienes ya tienen mucho tiempo de creyentes y tienen una madurez en el ámbito espiritual. La palabra misma le dice padres, los llama padres, llama jóvenes a quienes tienen un poquito menor de nivel espiritual y llama niños a quienes necesitan un tutor o alguien que esté alrededor ¿Te de ellos. acordás cuando Pablo lo disciplinó a su colaborador Marcos? Juan Marcos. Porque lo había abandonado, se fue, decayó en la fe, pero hubo un Bernabé que lo restauró y después Pablo, cuando ya pasó el tiempo, dijo, tráigamelo a Marcos que me es útil para el ministerio. Ahí vemos una madurez. Pablo también se había equivocado, había sido un poco duro con este cristiano, con este colaborador, pero se dio cuenta que gracias a Bernabé, a la restauración que Dios le dio, pudo utilizarlo a este gran pastor, gran instrumento que escribió, creo, el libro de Marcos. Así es. Que bueno, tremendo. Así es. Ahora, yo quiero seguir porque este texto está muy bueno. Quiero seguir porque aquí hay mucho que explicar y yo sé que mucha gente que nos está escuchando le va a salir la duda respecto a este tema, ¿no? Pues si vivimos para el Señor y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ahora mira el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no juguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Escucha esto, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Vamos a decirlo así claramente. Si hay alguien que ha sido formado dentro de la iglesia, que le dicen, usted no puede tomar una copa de vino porque es pecado, y usted se ha creado en su conciencia que el beber alcohol es pecado, no lo haga. No lo haga porque usted no puede ir en contra de su conciencia, ¿sí? Porque su conciencia ha recibido esa formación, se ha santificado de esa manera. Pero el que lo hace convencido de que tiene dominio propio y teniendo el dominio propio, usted no tiene por qué juzgarlo a esa persona. Ahora viene otro razonamiento. Si venimos a un hermano que ha tenido problemas con la bebida y nosotros que tenemos dominio propio bebemos delante de esta persona, evidentemente lo estamos tentando a que pueda caer de nuevo en esto y no estamos actuando conforme al amor de Dios.
Entonces, o un hermano que tenga problemas con la comida, porque de esto poco se habla, ¿no? Se habla de los que beben vino, se habla de los que hacen tal cosa, pero no se habla de los que son adictos a la comida, ¿no? A la gula, que también es un tema terrible. Los que tienen problemas con la comida, si estamos abundantemente comiendo delante de un hermano que está luchando contra este problema, tampoco estamos actuando conforme al amor de Dios, sino que no tenemos que poner ocasión de tropiezo para aquel que todavía le falta madurar en la fe o tener ese encuentro con Dios. Un ejemplo de madurez te lo puedo resumir así, Omar, que he podido ver. Hay misioneros que van al África Sí. y tienen que integrarse en, por ejemplo, bailes africanos. Uh-huh. Un cristiano que no ha tenido la experiencia de ir a África y de ser misionero va a juzgar a eso como que es pecado bailar en festividades tribales. Sin embargo, el misionero que intenta llevar la palabra y ser uno más de ellos, va a bailar, pero a él no le va a hacer nada porque sabe que Dios está por arriba y que él lo protege Dios y que él va a predicar con un mensaje y con un propósito a Dios. Entonces, un baile en una festividad misionera, para él no le va a hacer nada, pero a quienes no han tenido esa experiencia, lo van a Los va a juzgar. ofender, así es. Sí, Claro, Pablo. tenía un amigo pastor que predicó durante 10 años a los indígenas acá del Chaco, de la parte de Chaco y toda esta parte, ¿no?, del norte, pero en la selva, en lo profundo. ¿Y sabes cómo andan? Andan desnudos, con el rabo afuera, como dice mi abuelo. Así andaban. Y el pastor tuvo que vestirse como uno de ellos. Claro, Y le tuvo que para predicar poder encajar. Claro, si no, no. Si no, Y olvidar. bueno, así estuvo, creo que 7, 8 años, formó dos congregaciones. Y bueno, hasta que Dios obre en esos indígenas, ¿no? Que bueno, claro. Pero es tremendo. Sí me decía, yo andaba así nomás. Y era un hombre grande, rubio, me acuerdo. Y yo digo, pero buen tremendo, desencajaba. Digo, y se reía el hombre, ¿no? Increíble. Bueno, esto es, ¿no? De llevar el evangelio y bueno, y de hacerse judíos con los judíos, como decía Pablo, ¿no? Exactamente. Aquí vamos a repetir la comunicación de la radio. Hemos estado compartiendo un tiempo hermoso y queremos aprovechar la oportunidad también para invitarlos, si estás en Santiago del Estero, este día sábado a las 21:30 vamos a estar en la Plaza Libertad, todos juntos para orar por aquellos que quieran recibirse, estar en un momento allí de la presencia de Dios. Vamos a estar compartiendo juntos. Así que vamos a estar en Plaza Libertad a las 21:30 este día sábado. Y quiero compartir la comunicación de la radio porque todavía tenemos tiempo para compartir un poco más. Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje en WhatsApp al 385-504-4288. Yo lo que quería compartir es, bueno, ya entendemos que el antinomismo es más cercano al libertinaje y que el legalismo es más cercano a la religiosidad, al fariseísmo o religiosidad. La postura que nosotros tenemos que tomar es el amor. Como bien decía Omar, ir madurando espiritualmente en amor, en gracia de Dios, entender que justamente para andar bien con el Señor necesitamos una relación con Él. Cuando nosotros tenemos relación con Él, las estructuras, los pensamientos que no van, todas esas cosas que pueden ser antinomistas o legalistas, no se van a pegar en nuestra vida porque al tener relación con Él nosotros hacemos y vivimos en el amor. Sí, hay una prueba que yo quiero decirle proponerle a todos los que nos escuchan. Hay una prueba espiritual que yo quiero, ahora se me ocurre en este momento. Una prueba de reflexión. Pregúntese lo siguiente. Si usted pasa bastante tiempo orando, pasa bastante tiempo leyendo la palabra, se levanta temprano y usted ve que en la iglesia donde usted se congrega, ve que otros hermanos capaz no tienen el mismo tiempo que oran para usted, como usted ora, digamos, leen la Biblia en menor tiempo que lo que usted lee, y capaz asisten un domingo sí, un domingo no, y son tremendamente bendecidos por Dios. ¿Qué actitud tiene usted en su corazón? Yo quiero que usted hoy reflexione. Cuando usted ve que hay gente que usted piensa que no se merece, que usted piensa que no debería Dios bendecirlo, cuando usted ve que usted se sacrifica día y noche orando, leyendo la Biblia, ¿qué actitud tiene usted en su corazón cuando usted se encuentra con un hermano o una hermana que es bendecido por Dios y que no hace nada de lo que usted está haciendo? Ese es un examen que yo le quiero dejar a usted a su conciencia. Si usted está sintiendo envidia, celo, rabia o quizás sensaciones de injusticia, entonces estamos teniendo actitudes legalistas, ¿no? Porque estamos pensando como el fariseo que compartió Eduardo. Yo ayuno 2 veces a la semana, hago esto, hago aquello, y no soy como el publicano.
siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que este camino se trata de aquel a quien Dios tenga misericordia, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, pero eso no significa que dejemos de orar, dejemos de leer la palabra o imitemos la conducta de otro, porque como habíamos compartido en el programa pasado, cada proceso es distinto. Cada persona tiene un proceso distinto, cada persona tiene un acercamiento a Dios distinto y Dios tiene un plan específico, original y único para cada uno de nosotros. Así que no tenga en cuenta estas cosas porque no se trata de cuánto usted corre, sino de la gracia de Dios sobre su vida y la de los demás. Sí, me acuerdo cuando Jesucristo tocó al leproso. ¿Te acuerdas de esa historia? Jesús estaba rompiendo con la ley, porque según la ley, un leproso tenía que estar vestido de una forma y con una campanita para hacerle saber a todos que tenía esa enfermedad y que no se acercaran para no contagiar. Jesucristo fue y rompió esa ley. El mismo Dios hecho hombre fue y lo tocó. Tocar un leproso era algo que no lo podías hacer, pero Jesús rompió toda esa barrera y tocó a este hombre y lo sanó. Entonces Dios quiere romper toda esa barrera en esta noche. Fortalezas. Estructuras, que yo soy radical, vos peronista, que yo soy blanco, vos negro. No, Dios vino a romper las barreras. Y por eso hoy estamos acá. Uno es de River, otro es de Boca, pero estamos todos juntos alabando y glorificando el nombre de Cristo. Sí, yo quiero decir unas palabras también respecto a las iglesias de Apocalipsis, que es un tema que no hemos tratado esta noche. Cuando usted lee la iglesia de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que estas iglesias en realidad son tan distintas, tienen tantas cosas, son tan independientes de sí. Y cuando estudiamos seriamente lo que son las iglesias primitivas, las iglesias que se reunían en las casas, las iglesias que se reunían en privado, en ciudades, etcétera, etcétera, son iglesias independientes. Nunca hubo una estructura que hubiese obligado al resto de sus miembros a que cumplieran de cierta manera, se vistieran de cierta manera, comieran ciertas comidas, bebieran ciertas bebidas, sino que había un énfasis en conocer a Jesús. Había un énfasis en el arrepentimiento, primero que nada, ¿no? En el arrepentimiento a una vida que teníamos antes de conocer a Dios. Y que lo que realmente Dios necesita, lo que Dios quiere de nosotros, como bien lo compartía Eduardo, es que nosotros tengamos una relación. Me encantó lo que compartió Eduardo hace unos minutos atrás, que tengamos una relación. El tener una relación, hay cierta libertad, pero también hay cierta restricción, ¿no? Exactamente. Hay cierta restricción y cierta libertad. Ese es el balance bíblico esta noche. Si usted nos consulta respecto de cuál es la respuesta a la pregunta inicial, antinomismo, legalismo, ¿cuál es el balance bíblico? El balance bíblico es ese, no despegarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña para practicar y al mismo tiempo tener en cuenta que Dios quiere tener con nosotros una relación. Dios no le está pidiendo a usted que guarde ciertos días, que coma cierta comida, porque a la larga esos son rituales que usted puede hacer incluso por hacerlos. Dios lo único que pide es que las acciones que usted tenga sean de corazón, vengan de un corazón sincero, un corazón verdaderamente arrepentido y que obre para el Señor. Yo entiendo que por ahí nos pueden escuchar algunas mujeres que capaz se congregan en la iglesia donde le prohíben teñirse el pelo, pintarse las uñas, maquillarse, etcétera. Y estas cosas no son significado de santidad. Esto no significa que porque usted use falda, y con todo respeto lo digo, ¿no? A los que nos puedan estar escuchando que se congregan en iglesias que usan velo, que usan falda, que no se maquillan. Yo con todo el respeto y el amor les digo que esto no es garantía de santidad. La santidad verdadera se esconde en el corazón, en un corazón que quiere poner en práctica los mandamientos del Señor a través de una relación pura y sincera con Él. Necesitamos madurar en la fe, mis queridos hermanos, audiencia que nos escucha. Necesitamos madurar en el entendimiento, en conocerlo a Dios, en relacionarnos con Dios, porque hay muchas estructuras que están, no solamente inicialmente cuando no entendemos mucho las cosas del Señor y somos nuevos, están desde nuestra casa, desde nuestro primer lugar donde nos hemos criado. Hay estructuras que se han formado, fortalecido en nuestras vidas, fortalezas mentales que necesitamos derribar. Y para derribar todas estas cosas y para vivir una vida de fe plena y llenadora y amena y en paz y en el amor de Dios en toda su evolución, necesitamos relacionarnos con Dios. Amén, así es. Ya estamos por terminar y queremos hacerle una invitación nuevamente, si usted está aquí en Santiago del Estero, a la Plaza Libertad este próximo sábado a las 21:30. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios allí en la Plaza Libertad y vamos a estar orando por aquellas familias que de verdad lo necesiten. Toda aquella persona que esté aquí, por favor acérquese, porque queremos saber de usted, saber de lo que usted está pasando, de lo que usted está viviendo. Sabemos que las circunstancias actuales en la Argentina
es una circunstancia verdaderamente compleja, difícil, y que todo el mundo está a la expectativa de lo que va a ocurrir el mes que viene con las elecciones presidenciales. Mientras que los cristianos estamos llamados a vivir en paz. A vivir en paz, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y más allá que usted defienda un extremo u otro, o alguna grieta o alguna división política, lo más importante es que todos somos argentinos. Y que al ser argentino, yo me siento argentino, siendo venezolano, me siento argentino por adopción, me siento bastante hijo de esta patria. Sí, señor. Y quiero hacerle recordar a todos que lo más importante es lo que tenemos en común. Una nación bendita, una nación bendecida por Dios, una nación que se merece lo mejor de nosotros, ¿no? Y que más allá, sea cual sea el candidato que esté ocupando la silla presidencial, orar por esa persona para que Dios le dé sabiduría, para que gobierne para el pueblo, Quieta y reposadamente. para que sea exactamente quieta y reposadamente, como dice la palabra, para que vivamos como verdaderamente podemos vivir y no aferrarnos tanto a los extremos, a las opiniones contrarias, sino buscar siempre los puntos en común. Y hoy quiero hacer una oración con usted que me está escuchando. Hoy quiero que usted suelte un poco la grieta, suelte un poco los extremos, sea antinomista, sea legalista, lo que usted, peronista, libre, pentecostal, lo que usted, cualquier ideología, cualquier doctrina que usted abrace, Suelte, mi querida suelte un momento eso por un minuto. Yo quiero que usted hoy le abra su corazón a Cristo, porque vamos a orar juntos. Y con esta oración que vamos a hacer juntos, vamos a permitirle al Señor empezar a tener una relación de padre a hijo con Él, porque eso es lo que más le agrada. En el cielo, cuando vayamos a partir de este mundo, no va a haber un cielo para pentecostales, para libres, para bautistas, para católicos, para testigos de Jehová, para políticos de cierto nivel, para millonarios, para pobres. No, el cielo es uno solo y hay un solo camino al cielo. Es a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que soltemos toda esta estructura cultural que hemos heredado de nuestros padres, la que se ha formado a consecuencia de nuestro diario vivir, y vamos a orar juntos esta oración para que Dios obre y transforme nuestro corazón. Si usted antes ha hecho esta oración y quiere volverla a hacer, no importa, vamos a hacerla juntos. A mí me fascina hacerla todo el tiempo que podemos hacerlo, porque es Dios actuando a través de nosotros. Amén. Vamos a orar. En este momento repita después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Por hablar a mi vida. Por hablar a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la sabiduría. Por la sabiduría. De tu palabra. De tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por la luz. Por la luz. De tu santo. De tu santo y precioso evangelio. Y precioso evangelio. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. De mis pecados. De mis pecados. De la vida que he estado llevando hasta hoy. De la vida que he estado llevando hasta hoy. Y te acepto. Y te acepto. Como mi único. Como mi único. Y suficiente. Y suficiente. Salvador. Salvador. A partir de hoy. A partir de hoy. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Cámbiala. Cámbiala. Transfórmala. Transfórmala. Y ayúdame. Y ayúdame. A tener. Una verdadera relación. Una verdadera relación. De padre a hijo. De padre a hijo. Contigo. Contigo. Desde hoy. Y para siempre. Y para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, yo quiero invitarlo a que si está en Santiago del Estero se acerque este día sábado a las 21:30 a la Plaza Libertad, porque ahí vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor para que en su familia venga tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de justicia, tiempos de amor, y que por supuesto usted pueda experimentar lo que es la alegría de estar con Cristo. Ahora quiero dejarlos con mis hermanos Eduardo y Pablo, que van a compartir una hermosa adoración. No pierda el tiempo en comentarnos, por favor, coméntenos cuando pueda. No pierda la oportunidad, mejor dicho, en buscarnos por un pedido de oración, por sea lo que vaya a pedirnos. Y en esta noche, por favor, acompáñenos a adorar y a clamar al Señor. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino.
Maravillosa adoración, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, la invitación es para el próximo programa, el próximo martes a las 21, por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Saludos a todos los que nos están escuchando, a Yanina, a todos los de Factor de Fe y Perdón, Pastor Eusebio Cortés en Venezuela, Alexis Riverol, Betty Carías, mi madre venezolana gemela. Un beso y un Y gran abrazo, Betty. también, por supuesto, Pastor Antonio Soyeca, a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista del Centro, a los hermanos de la Iglesia Calle Salta. Calle Salta, a los hermanos libres, a los pentecostales en Río Gallego, con Pastor Pablo Cortés. Si quieren enviar saludos a alguien, muchachos. Sí, yo quiero mandar un saludo a Lucas, a mi madre también, a todos aquellos que están haciendo guardias. Sabemos que el tema de cuidar algo es importante. A los panaderos también que están ya preparándose para levantarse tempranito ahí, para hacer el pan, la factura, ¿no? Los remiseros, taxistas. Zulema, Jesús, Gabriel, estamos orando, seguimos en oración por ustedes. En el nombre de Jesús, que se puedan levantar en la fe siempre, vamos a estar orando y el Espíritu Santo está orando. También Cristian y todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, les mandamos un gran beso y un abrazo, y toda la audiencia que nos escucha, que sepa que aquí estamos para lo que necesiten. Amén, así es. Así que la cita es hasta el próximo martes, y no se pierda este día sábado 21:30 en la Plaza Libertad. Saludos entonces al equipo de producción. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Que Dios les bendiga.